Eso es muy importante, ¿sí? Otro factor es que el grado de un polinomio no está determinado por la cantidad de elementos, pero sí está determinado por aquel término que tenga el máximo exponente. Por ejemplo, acá este polinomio tiene tres términos. Sin embargo, el grado de este polinomio es 4. ¿Por qué es 4? Porque es el máximo exponente que hay en alguno de sus términos, ¿sí? Aquí es 0, aquí es 1 y aquí es 4. Entonces, ¿cuál es el grado del polinomio acá? Es 4. Hecha la aclaración, ahora podemos ver cómo sería la especificación no formal, que es la que hemos estado viendo durante todo el inicio de clase, desde el inicio de clase. Ya sabemos que cuando describimos el polinomio, lo que colocamos es básicamente todas las operaciones que realiza el polinomio. Crea, es 0, grado, poner término, coeficiente, suma, resta, número de términos y exponente. Y luego se empieza a describir, si ustedes quieren verlo, cada una de las operaciones, ¿sí? En las láminas que ustedes están viendo, evidentemente yo estoy describiendo la operación y su efecto. No estoy colocando precondición, postcondición, ¿ya? Y que deberíamos colocar la entrada, la salida y demás. Eso ya en el documento final les estoy entregando. Bueno, veamos acá. El más básico es el constructor. Todos ya sabemos que una vez invocado al constructor, el polinomio es 0, vale decir, no tiene ningún término. Ahora, a diferencia de las estructuras anteriores, que podríamos decir si la lista está vacía, acá no hay cómo podamos decir eso, pero sí podemos decir si es 0. Es 0 es equivalente a ese efecto. Es 0 me va a devolver booleano si es que el polinomio no tiene términos, ningún término, indistintamente del grado al que estemos hablando. Y lo que decíamos hace un momento, el grado de un polinomio está determinado ¿por qué? Por aquel término con el máximo exponente. Coeficiente. ¿Qué ocurre? A nosotros nos envían un exponente, el valor de un exponente, y entonces nosotros devolvemos el coeficiente de ese término que tenga ese exponente. Poner término, su nombre ya lo dice, lo que hace es colocar un término en el polinomio. Esto es muy importante porque este colocar término en el polinomio tiene que asegurarse de que si existe ya otro término con ese exponente, deba fusionarse. Ese es el trabajo de poner término. Número de términos nos indica cuántos términos tiene el polinomio. Exponente lo que hace es que nosotros le enviamos un número, el 1, el 2 o el 3. Si le enviamos un 1, nos va a decir cuál es el exponente del primer término del polinomio. Si le enviamos un 2, nos va a decir cuál es el exponente del segundo término que está en el polinomio. Estas operaciones que ya ustedes la conocen, suma, resta y multiplicación de polinomios, por el nombre ya nos damos cuenta qué es lo que hace. Acá estamos viendo que se recibe polinomio 1, polinomio 2 y la salida está en polinomio 3. Y bueno, acá está parte de la especificación formal. No nos olvidemos que la especificación formal de cualquier TDA viene dada bajo esta sintaxis. O hacemos la interfase en C o en su defecto escribimos lo que ustedes tienen acá y aquí lo único que me estaría faltando son básicamente las operaciones o la invocación a operaciones. Ok, bien. Veamos un ejemplo de uso para tenerlo más claro. Acá tenemos un polinomio,
5x al cubo más 3x a la 1 más 2x a la 0. Si tuviéramos que sacar la derivada, pues tendríamos 15x al cuadrado más 3x a la 0. Esa es la derivada de un polinomio. Nosotros ya tenemos nuestro TDA polinomio, por lo tanto podemos proponer una alternativa de solución. Y acá tenemos el algoritmo. Vamos a hacer un for, permítame, voy a copiar esto. ¿Va? Ok. Y aquí vamos a decir que la variable i es igual a 1. X lo vamos a ver ahorita. Y co lo vamos a ver ahorita. Ahí vemos. Perfecto. Y este polinomio de abajo se va a llamar P1. Vamos a borrar todo esto que está acá. Listo. Hagamos la prueba. Y va a ir de 1 hasta el número de términos que tiene P. En este caso, P tiene 2 términos. EX va a ser a exponente del primer término, porque I vale 1. El exponente del primer término, ¿qué es? 4. Entonces, EX se pone en 4. Co va a ser igual a coeficiente de aquel término que tenga ese exponente, X. Bueno, el coeficiente en este ejemplo es 2. Y bueno, acá fíjense lo que estamos haciendo. Vamos a colocar en el polinomio 1, que no tiene nada, el siguiente término. Coeficiente por exponente, fíjense. Co-EX. 2 por 4, 8, dice. 8 va a ir como coeficiente y como exponente va a ir EX menos 1. Si EX valía 4, ahora va a ir 3. Conclusión, lo que estamos colocando aquí es esto. Esto se va a poner en 8 y esto se pone en 3. Eso es lo que hemos insertado. ¿Sí? Y da la vuelta y toma el valor de 2. Ingresa nuevamente y dice que quiere el exponente del segundo término. El exponente del segundo término en este ejemplo es 2. Y luego dice, quiero el coeficiente de ese término que tiene ese exponente 2. Bueno, el coeficiente es 3. Ahí está. Y finalmente coloca en el polinomio 1 el resultado. Coeficiente por exponente. 2 por 3, 6. Y en exponente menos 1 sería 1. Entonces, si quieren lo copiamos. Ahí está. Aquí estaría colocando el 6 y aquí estaría colocando el 1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El ciclo for ya finaliza porque era de 1 a 2 y lo que hemos conseguido es que básicamente el polinomio 1 sea la derivada del polinomio P. Otro ejemplo, la integral de un polinomio. Acá tenemos 15x al cuadrado más 3x a la 0. Si queremos aplicar la integral, fíjense que cuando se aplica la integral, se aplica todo el polinomio, luego por las propiedades matemáticas simplemente podemos separar. Puede quedar 15x al cuadrado más integral de 3x a la 0. Cuando tenemos ese tipo de integrales, la constante puede salir, en este caso, fíjense, 15 sale y 3 sale afuera de la integral y queda x al cuadrado, x a la 0. Una vez que se tenga eso, lo único que se hace es el proceso inverso a la derivada. Se mantiene la constante que habíamos sacado fuera de la integral y el
la variable con el exponente se incrementa. Si era x al cuadrado, que en x1, en x era 0, ahora queda en x1, y como denominador para cada uno de los términos va el mismo exponente que asume la variable. En este caso, y finalmente se suma una constante c. Conclusión, el polinomio integrado es este. ¿Sí? Ahí está. A diferencia del anterior ejemplo, ahora en este caso lo que vamos a hacer es simplemente elaborar un algoritmo que nos permita mostrar en pantalla la integral de un polinomio cualquiera. Vamos al algoritmo. Aquí está el algoritmo. Igual vamos a colocar, mejor lo coloco acá. Vamos a colocar las variables. Aquí hay la variable y, que empieza en 1. La variable x, que enseguida va a tomar valor. Coeficiente, que va a tomar valor. Y bueno, acá podemos poner salida. Ese va a ser el monitor ahí abajo. Bueno, veamos acá qué dice. De 1 hasta número de términos. Bueno, de 1 a 2. X va a ser igual al exponente del primer término, 4. Coeficiente va a ser igual al coeficiente de aquel término con exponente 4, en este caso 2. Luego dice, muestre en la pantalla, dice, paréntesis, dice, el valor de coeficiente, que es 2, dice. Luego ponga x elevado, permítame copiarlo para no tener problema con el símbolo. Ahí está. Ya. X elevado a qué? A la x, x menos, más 1. X vale 4 más 1, entonces esto es 5. Ya ahí está 5. Luego cierre paréntesis. Cierro paréntesis. Y muestre la división, dice. Y en la parte inferior coloque EX más 1. Ah, bueno, X ¿cuánto vale? 4. Entonces aquí es 5. Y después de hacer eso, coloque el símbolo más. ¿Ves? Muy bien. Y como estamos en eso, un segundito. Perdón, a ver si. Ahí está. Entonces, lo que tenemos es 2x a la 5 dividido entre 5 más. Y fíjense que todavía no ha terminado el ciclo for, por lo tanto, y toma el valor de 2. Obtiene el exponente, que en este caso sería 2. Obtiene el coeficiente para ese término con ese exponente, que en este caso sería 3. Y muestra ese término ya aplicando la integral. Para hacerlo más sencillo, voy a copiar todo esto, por favor. Ya lo hemos copiado ahí. Es más, voy a... Lo he copiado para no tener problemas. Ahora el mostrar dice muestre ¿cuál es el coeficiente? En este caso, muestre 3, dice acá. Elevado a x más 1. X vale 2 más 1. Sería 3. ¿Sí? Dividido entre 3. Y el símbolo más. Ahí está. Ahora sale del ciclo. Y si sale del ciclo, al final debe mostrar C. ¿Qué significa eso? Que aquí tiene la letra C. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho un algoritmo que nos está mostrando la integral de un polinomio cualquiera que el usuario hubiera construido.
¿Cómo se implementa ahora el polinomio? Vamos a encontrar muchas formas de implementación. Nos vamos a basar en tres básicamente. Vectores, listas, simulación y puntero. Vamos con vectores, que es la más fácil. Por ejemplo, este polinomio que ustedes están viendo, 3x al cuadrado más 5x al cubo. En el vector, en la parte superior, es el vector coeficiente y la parte de abajo tendríamos el vector exponente. Si eso es así, coeficiente aquí sería 3, si ustedes quieren verlo, exponente sería 2. Coeficiente sería 5, exponente sería 3. Y número de términos serían 2. Y entonces así estaría guardado usando dos vectores. Obviamente esto lo vamos a ver funcionando enseguida ahorita con un ejemplito, pero veamos que el constructor no es más que poner nt en 0, número de términos en 0. Permítame copiar esto. Vamos a copiar esto. Y lo vamos a traer acá. Ok, veamos acá. El primero es 0, dice el polinomio es 0. Lo único que tenemos que preguntar si nt es 0. En este caso, para el ejemplo, ya no es 0 este polinomio porque tiene dos términos. El grado de este polinomio, ¿cómo se encuentra el grado del polinomio? ¿Qué habíamos dicho? Es el mayor exponente que tenga el polinomio de todos los términos que tiene. En resumidas cuentas, lo único que hacemos es buscar, a ver dónde están los exponentes 2 y 3, acá. ¿Sí? En este vector, vector BE, si ustedes quieren verlo, están colocados todos los exponentes del polinomio, de cada término. Entonces lo único que tengo que hacer acá, en este vectorcito, es buscar cuál es el elemento mayor. Y ese es el grado del polinomio. Y fíjense que el algoritmo que se les presenta aquí es 1 de progra 1, dice. Máximo al primer elemento de BE y empiezo a buscar cuál elemento es mayor que ese máximo. Si encuentro uno que es mayor, entonces máximo va a ser igual a ese elemento y al final lo que hago es retornar el mayor elemento del vector exponente. Así sería el grado del polinomio. No hay mayor complicación. Coeficiente. Bueno, me envían un exponente y quiero saber cuál es su coeficiente. ¿Qué tengo que hacer acá? Como la información guardada aquí en el vector no está ordenada, o sea, vale decir, no siempre están ordenadas por los exponentes. El exponente aquí puede ser 4, aquí 7 y distinto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar primero el exponente en el vector exponente. Buscar dónde está. ¿Sí? Si el usuario me envía aquí un 5, entonces yo tendría que buscar acá si hay alguna casilla que tiene el valor 5. Si lo encuentro, entonces el coeficiente lo voy a encontrar en el vector superior, ¿cierto? Entonces eso es lo que hago acá. Fíjense, el usuario me ha enviado XP, ese es el parámetro de entrada. Y yo busco en el vector exponente cuál casilla tiene ese valor. Si vector exponente sub i es igual a XP. Lo busco. Cuando lo encuentre, lo único que hago es retornar lo que haya en esa misma posición, pero en el vector coeficiente, porque no nos olvidemos que lo que tengo guardado acá es en forma vertical. Arriba tengo el coeficiente y abajo tengo el exponente. Entonces, ni bien encuentra la casilla con ese exponente, yo retorno al usuario el coeficiente que está en la misma casilla, pero en el otro vector. Acá, poner término. Por ejemplo, aquí, a ver, vamos a hacer algo sencillo.
Vamos a llamar aquí. Voy a llamar a poner término. Y le voy a enviar coeficiente 7, por decir. Quiere decir que quiero colocar a este polinomio un término que el coeficiente es 7 y el exponente es 1. ¿Qué es lo que hace el algoritmo? Lo primero, observen acá, ¿qué está entrando en coeficiente? En coef está entrando el 7 y en xp está entrando el 1. Entonces acá dice, busque en el vector exponente, vale decir, aquí, si existe ese valor xp. Bueno, el xp vale 1. En este vector que ustedes están viendo en la parte inferior, no hay el 1, hay el 2 y hay el 3. Ah, bueno, si no hay, entonces devuelve menos 1, que significa que no lo pilló. Ahí está. No hay, les. Entonces vean ustedes acá que dice. Si es distinto de menos 1 es distinto de menos 1. ¿Verdadero? Falso, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Nos venimos acá. Ahí está. Y le dice, entonces, como no hay nada con ese exponente, número de términos más 1, dice. Bueno, número de términos que valía 2, se pone en 3. Y en esa casilla, en el vector coeficiente, colocas el coef. Bueno, acá en la casilla 3 coloco el 7. Y en el vector exponente colocas el exponente que está llegando. Ahí está el 1, dice. Y se acabó. Está de más decirles que las variables que se hubieran definido para ese momento desaparecen. Y esto queda así. Para el usuario, quedó de esta forma. Hemos puesto un 7x a la 1. Ahí está. Eso es lo que hemos hecho. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Esto es muy importante. ¿Qué pasa si digo poner término y le envío, por decir, un menos 3, no, perdón, un 2 a la 2? Entonces le estoy diciendo que quiero colocar un coeficiente igual a 2, un exponente igual a 2, un término que tenga esas características. Y bueno, ahora aplico el algoritmo. ¿Qué ocurre acá? Dice busque, lo primero que hace es buscar qué cosa. ¿Dónde encuentra ese exponente? El exponente 2. Lo va a pillar, ¿en qué posición? En la casilla 1 si queremos verlo. Bueno, ya lo pilló. Lugar es 1, dice. 1 es distinto de menos 1, sí. Bueno, entonces dice, si ya hay un término con ese exponente, no puedo aumentar. Lo que tengo que hacer es realizar la operación. Y dice, en esa casilla 1, en el vector coeficiente, en la casilla 1, vas a sumar lo que había ahí más lo nuevo que está viniendo. Bueno, había un 3 más el 2 que está llegando, entonces esto se convierte en 5. Ahí está, fíjense, lo cambiamos. 5. ¿Sí? Y luego, preguntar si esa casilla es 0. No, no se pone en 0, se puso en 5 y se acabó. No pasa absolutamente nada. ¿Por qué se hace eso? Porque yo supuestamente le estoy diciendo, coloque 2 más 2, así. Supuestamente le estoy pidiendo que haga esto. Y en un polinomio no puedo tener esto. Entonces, ¿qué ocurre con estos dos términos? Se juntan, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho?
5x al cuadrado. Acá está. 5x al cuadrado. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ocurre. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si en vez de haber enviado eso, yo pongo menos 3x al cuadrado? Perdón, voy a ponerlo así. En vez de haber puesto 7 a la 1, yo pongo menos 7 a la 2. Perdón, menos 3. Menos 3 a la 2. Y que yo envíe acá un menos 3 y aquí al cuadrado. Entonces el coeficiente sería 3, el exponente sería 2, el lugar seguiría siendo 1, pero si se realiza esta operación, el coeficiente es menos 3, ¿cierto? Ya. Entonces, si se realiza esta operación, ¿qué quedaría? Vector coeficiente se pondría en 0, porque no nos olvidemos que aquí antes había un 3. Sí, el anterior ejercicio era así. Entonces, esto quedaría en 0. 0x al cuadrado quedaría. Y aquí esta pregunta le dice, si queda en 0, le dice, no puedes guardar eso en el polinomio. Tenés que eliminarlo, este 0 y este 2. Porque si ustedes miran acá, si yo agarro esto con esto, se va, ¿no? Y el polinomio tendría que quedar 5x al cubo más 7x a la 1, nada más, porque 3x cuadrado y menos 3x cuadrado desaparece. Entonces, pero yo para hacer desaparecer esto, lo único que tengo que hacer es recorrer el 5 acá, el 3 aquí, el 7 aquí y el 1 aquí. Y eso es lo que dice aquí. Desplace una casilla y número de términos que antes lo tenías en 3, por decir, ahora se pone en 2. Eso es lo que se hace acá. Bien. Bueno, la suma de polinomios se los dejo. Y vamos a ver lo que es implementar con simulación de memoria. ¿Qué cambia aquí? Que como atributo tenemos dos cosas. Número de términos. Número de términos y PTR poli. PTR poli es un puntero a algo de tipo nodo que está constituido ya no por dos casillas o por dos campos, sino por tres. Coeficiente, exponente y siguiente. Veámoslo mejor acá. Si nosotros tenemos el constructor, PTR se pone en nulo o menos 1 y número de términos en 0. No hay nada en el polinomio. Si quiero saber si el polinomio es 0, pues simplemente pregunto si nt es igual a 0 y listo. Alguien me dirá, profesor, ¿y puedo preguntar si PTR poli es nulo? Sí, también cualquiera de las dos preguntas es válida. Vamos a poner término. Permítame copiar, por favor, esto. Ahí está, vamos a copiar y vamos a llamar, un segundo. Ahora sí. Listo, vamos a llamar a poner término. Y le vamos a enviar 2 al cubo, si queremos. 2x al cubo. Eso es lo que quiero colocar. Bueno, si quiere hacer eso, lo primero que hacemos es decir que coef está llegando con un 2, xp está llegando con un 3. Al interior voy a necesitar una variable existe que va a tener un valor, luego aux que va a tener otro valor,
No hay más. Bueno, veamos. Empieza el algoritmo, dice, ¿qué tengo que buscar? Dice, buscar si ya existe algún nodo que tenga ese exponente 3. Bueno, está de más decirles acá que no hay, ¿no? Fíjense, no hay ni un nodo. Bueno, existe, entonces va a ser nulo. Si es nulo, se pone en -1. Entonces, pregunta, ¿existe nulo? Sí, dice, no hay nada. Pide espacio, le dice. Pídale espacio a la memoria. Bueno, le vamos a pedir espacio y si le hacemos caso, entonces nos va a dar para coeficiente, para exponente y para siguiente. Eso significa que este 4 se va a convertir en -1 y este libre va a ser 5. Perdón, 4. Ahí está. Lo cual significa entonces que la memoria acaba de darnos un espacio para poder trabajar. ¿Qué dirección? La dirección 1 nos la dio para trabajar. Significa entonces que AUX vale 1. 1 es distinto de -1, de nulo, sí. Entonces dice, ponga dato a partir de la dirección 1 en el campo coef, el coeficiente que te han enviado, que en este caso es 2. A partir de esa misma dirección, ponga el exponente 3. Luego dice en el campo siguiente, aquí está, coloque lo que vale Petere Poli. Petere Poli vale -1. Bueno, -1, ahí está. Y Petere Poli colóquese en AUX. AUX, ¿cuánto vale? Vale 1. Perfecto. Este -1 cambia a 1. Y número de términos que antes era 0 se pone en 1. Ahí está. Y nosotros acabamos entonces de adicionar un término al polinomio. Ahí está. Puntero polinomio me dice, hay un término que está en la dirección 1 y ahí está coeficiente exponente. Y este de acá me está diciendo, no hay más términos a continuación. Este polinomio solo tiene un término. Si gustan, aumentamos uno más para hacer otra prueba. Vamos a ver. Si llamamos acá a poner término, y le digo 4, 5, 4,5, entonces estoy queriendo colocar el término con coeficiente 4, exponente 5. En coeficiente está entrando 4, en exponente está entrando 5. Existe, no sé todavía, enseguida lo vamos a ver, y AUX tampoco sé. La primera línea dice, vaya y busque si existe algún término con ese exponente. No es cierto. Aquí me está mandando exponente 5 y lo único que hay es exponente 3. No hay. Entonces ya sabemos que esto es -1. Ahí está -1. Bueno, si existe igual a -1, pide ese espacio. Dice, vamos a pedir entonces coef, xp y siguiente. Este 7 se convierte en -1 y este libre se convierte en 7. Ya estuvo. Significa entonces que acabamos de obtener otro espacio de memoria. Lo puedo poner por acá, pero ese espacio de memoria es el espacio 4, lo cual significa que auxiliar vale 4. Después de ejecutarse esta línea. 4 es distinto a nulo, sí. Entonces dice, a partir de esa dirección, coloque en coef, coloque lo que le enviaron, 4. En exponente, lo que le enviaron, 5. En siguiente, coloque lo que vale Petere Poli. Bueno, Petere Poli vale 1, o 1 se coloca ahí. Luego Petere Poli póngase en AUX. Bueno, AUX vale 4, entonces esto se pone en 4. Y número de términos más 1. Valía 1, esto se pone en 2. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá ahora? Sencillo. Este dice, allá está un término en la dirección 4, que coincidentemente es
coeficiente 4, exponente 5, de ahí váyase a la dirección 1, dice, y ahí está el otro exponente. A continuación, no hay nada. Obviamente, si se fijan, acá no coloqué los valores en la memoria hace un momento, debía hacerlo. Aquí era un 2, aquí era un 3, aquí es un -1, aquí es 4, aquí es 5 y aquí es 1. Ahí está. Bueno, vamos a suponer que ya está esto, ¿sí? Para los que no están captando la idea, perdón un segundito, voy a copiarme esto. Y voy a volver acá, lo voy a poner aquí simplemente para ver. Lo que en realidad nosotros tenemos ahorita es 4x a la quinta más 2x al cubo y no hay más nada. Eso es lo que tenemos. Este es el polinomio que tenemos representado, ¿sí? Ahora, vamos a poner uno más para que se ubiquen el único problema que hay aquí. Voy a poner, vamos a suponer que quiero un -2. -2x al cubo. ¿Sí? Eso es lo que quiero. Entonces en coeficiente está entrando -2. En exponente está entrando 3. Existe todavía no sé. Y aux tampoco sé. Si lo queremos ver gráficamente en el ejemplo que ustedes están viendo acá, estoy queriendo hacer esto. -2, perdón. -2x al cubo. Eso estoy queriendo colocar al polinomio. ¿Sí? Y ustedes notan que no puedo tener esto. -2x al cubo y más 2x al cubo. Y si lo logro colocar, tendría que desaparecer estos dos términos porque se vuelve 0. Entonces veamos el algoritmo que hace. Fíjense. Primero dice, busca si existe algún nodo con ese exponente. Claro que existe un nodo con ese exponente 3, que es el que está llegando. ¿Y cuál es el nodo? Este de acá. ¿Sí? Está en la dirección 1. Entonces existe, se pone en 1. Me está avisando dónde lo pilló, en la dirección 1. Esta es la 1. ¿Existe es igual a nulo? No, dice. Bueno, entonces haga esta operación, dice. ¿Y qué es esta operación? Observen esto. Ahí está, esa. Obtener dato a partir de la dirección existe, que es 1, del campo coef. Bueno, en coef hay 2 ahí. Bueno, dice, a ese 2, súmele, dice, lo que vale coef que está llegando. ¿Y qué es lo que está llegando? -2. 2 más -2 se vuelve 0. Y eso, colóquelo, dice, ahí. Ya. Le colocamos 0 entonces. Ahí está el 0. Ya lo pusimos, miren, ya está ahí. Ahora, no puede definir, es como si hubiéramos hecho esto, jóvenes. Algo así. Algo así está ahorita. Pero nosotros no podemos dejar esto en el polinomio. No tiene sentido 0x al cubo o 0x a lo que ustedes quieran. Tiene que desaparecer. Conclusión, si aquí se pone 0, este nodo debe desaparecer. ¿Cómo desaparece? Bueno, tendré que analizar este numerito de aquí, suponiendo que aquí hubiera más nodos. Este numerito, en vez de estar apuntando ahí, debería estar apuntando a este otro nodo, ¿sí? Si hubiera. Pero si no hay, este tendría que colocarse en -1 y listo.
Ese es el trabajito que ustedes tienen que hacer acá. Y una vez que hacen este enlace, hacer desaparecer esto, devolvérselo a la memoria. ¿Y cómo se lo devuelven? Simplemente delete o delete espacio y le envían la dirección 1 y desaparece. Entonces no se olviden que aquí esto está incompleto. Ahora, si quisiéramos implementar el polinomio usando lista, bueno, es mucho más fácil. Por ejemplo, acá. 9x a la 7, 5x a la 1 y 4x a la 3, ¿qué es lo que está ocurriendo? Si se fijan, cada dos elementos de la lista constituyen un término. ¿Ya? Y cuando creamos, llamamos al constructor. Si yo quisiera ejecutar, poner término, y le envío 5 a la 8, por decir, lo único que ocurriría es que lo primero que tendría que insertar en la lista, lo voy a poner acá. Lo primero que tendría que hacer es pol, porque es pol. Insertar, donde la dirección del primero, que voy a insertar el exponente que me están enviando. Y luego, por, llamo de nuevo a insertar en la dirección del primero, que voy a insertar el coef. Ahí está. Vamos a ponerlo todo. Perdón. Listo, ahí está. Y si lo hacemos mejor, este es coef xp. Entonces, ¿por qué insertamos primero XP para que se coloque antes del coeficiente y mantenga este orden? Fíjense, coeficiente, exponente, coeficiente, exponente, coeficiente, exponente. Ya estaría, si ustedes quieren verlo, el poner término usando lista. Claro que tiene un pequeño problema. ¿Qué pasa si ya existe el término con ese exponente? Si hay ese exponente, ese es el trabajito que ustedes tienen que hacer. Y tendrían que buscar aquí el exponente, pero los exponentes están en las posiciones impares, o perdón, en los segundos lugares, si ustedes quieren verlo. El exponente es 7, el exponente es 1 y aquí el exponente es 3. Entonces tendrían que buscar en esas posiciones si hay el exponente que está llegando. Si sí existe, entonces ya decir algo tengo que hacer con esta dupla. ¿Ya? Ese es el trabajito de ustedes ahora en implementar el polinomio donde su único atributo es pol de tipo lista. ¿Cuáles son las preguntas para el martes? Vamos, primero van a implementar los métodos pertenecientes a la clase polinomio de las distintas formas que hemos visto. Acá tiene que haber un método mostrar. ¿Sí? ¿Y cómo tendría que mostrar? De esta forma. Coeficiente X, este símbolo y el grado. Dicho de otra forma, cuando llamemos al método mostrar de su polinomio que ustedes van a implementar, debería mostrar así. Coeficiente X, el símbolo de elevado y el número que corresponda al exponente de ese término. Y después tienen que tener también este otro método que se va a llamar evaluar y le enviamos un valor X real. ¿Qué es evaluar?
lo explico acá. Imagínense que X vale 1. Entonces, es decir, 2, 1 al cuadrado, 1, 2, aquí sale 2 más 5. Si X vale 1, toda esta expresión se convierte en 7, ¿cierto? Eso devuelve evaluar. Simplemente reemplazar en estas X el valor de X que me están enviando. Veamos. Deben presentar el proyecto o deben tenerlo listo de memoria. Acá está. O sea, polinomio implementado con memoria. Con simulación de memoria. Con vectores. Con puntero. Con lista. Ahora aquí hay otra. Fíjense acá, yo estoy poniendo de manera general con lista. Pero aquí hay varias opciones de preguntar. Yo puedo decir que la lista esté con punteros o también con vectores. Igual no va a cambiar, ¿sí? Lo único que ustedes tienen que estar preparados a que yo les diga, bueno, señores, quiero que me presenten este proyecto, les digo. Ya. Es polinomio implementado con lista. Si no les digo más nada, entonces ustedes son libres de escoger que la lista esté implementada con vectores, con punteros o con simulación. Pero si yo les digo polinomio implementado con lista y la lista está implementada con punteros, entonces ya ustedes tienen que trabajar acá. Tendrían que tener su clase lista ya implementado con punteros y simplemente llamar, ¿ya? Entonces, si se fijan, cada clase que vamos avanzando, van aumentando las posibilidades de preguntas, si ustedes quieren verlo. No, esa no. Ok. Bien, eso sería para el próximo martes. La documentación al respecto, enseguida subo. Los mismos ejemplos, todos están en la lámina. Y tendrían que resolver. Quiero hacer una aclaración. No he sido muy drástico en estas dos revisiones sobre los copies, pero a partir de esta próxima clase sí voy a ser bastante exigente en el copy. 2 códigos iguales, adiós. Yo sé que alguien me va a decir, profe, es que lo tenemos igual porque el ayudante nos ayudó. Y sí, digamos, puede ser que les haya ayudado, pero da la casualidad que el ayudante les ayuda justo para una pregunta que yo lanzo por plataforma, eso ya es complicado. Mínimamente tengo que cambiarle los nombres de las variables, la forma de pensar, digamos. Algo tiene que variar, no puede ser que sea igualingo. Entonces tengan cuidado en eso, jóvenes. Y para mí no es trabajo, ya les mostré, la plataforma me avisa. Yo le digo, a ver, buscar parecidos y me saca la lista de todingos los parecidos. Es más, me avisa quiénes fueron los genios que de un golpe lo pusieron y quiénes sufrieron en hacerlo correr. Me dice cuántos intentos ustedes tuvieron. ¿Ya? Entonces, y puedo ver el desarrollo que han tenido. Permítame, simplemente para que se vayan dando cuenta. Enseguida comparto la pantalla ahora. Acá, ahorita la comparto. Ahora sí. Bueno, acá por ejemplo, fíjense. Yo les estoy mostrando una pantalla. Aquí, Avendaño, 12 intentos, 5, acá 30 intentos, ha sufrido un poco. Y acá hubo un genio que de uno lo hizo. Que puede ser que está bien, digamos, tal vez lo trabajó en su computadora y lo trajo acá, hizo un cambiecito y no fue más, digamos. Aquí están todos los intentos. Ahora usted me va a decir, pero eso es número, este joven sufrió harto acá. Inturias, por ejemplo.
Pero vamos a ir a ver este de acá. 5. Fíjense, acá está. Me está mostrando lo que él me ha enviado. Pero hay algo que ustedes no saben. También me avisa todos los ensayos que usted hizo. Ahí está. A qué hora lo intentó y demás. Yo puedo ver, inclusive, si usted copió del amigo y lo está corrigiendo en plataforma, yo aquí voy a ver el cambio de nombre. Todo lo que hizo usted. Si quieren voy y veo acá a ver dónde está. Esto es de ese mismo día a las 8:58 y a las 9:11 confirmó el otro. Acá está. A las 8:58 este era su código. Y puedo ver qué fue lo que cambió hasta el último intento que hizo. Y lo que les decía, para los que no, ahí está. Busque a los copiones, me dice. Bien, jóvenes, entonces les sugiero que obviamente ese algoritmo de buscar copiones, fíjense qué es lo que busca. Busca que tengan el mismo espacio, las mismas variables, todo. Entonces yo por lo menos pues le doy más espacio, le cambio el nombre a las variables. En vez de usar for, ocupo while. Si mi amigo me pasó el copy con un for, pues lo cambio a while y listo, digamos. Entonces ya se los dejo a ustedes, jóvenes. No se hagan pillar con eso, ¿ya? El martes entonces tenemos la práctica de polinomios, jóvenes. Espero que esta vez tengan mayores puntajes. Nos estaríamos viendo el martes, jóvenes. Que pasen un buen fin de semana. Hasta luego, jóvenes, hasta luego.